un segundo. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, damos gracias a Dios por, un domingo más. Y como nada, el mes de agosto prácticamente se ha ido. Y entramos a 2 meses de que se termine el 2025. El tiempo se está yendo demasiado rápido, pero es bueno y no tan bueno, ¿verdad? Vamos a entrar a la palabra, vamos a escudriñar la palabra. Le voy a pedir que vaya conmigo, entonces vamos a leer Romanos 5:6, por favor. Me da un amén cuando lo tenga. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, los pecadores. Ahora vaya conmigo a Hechos 3:19 y el versículo 20. Versículo 19, versículo 20 de Hechos 3. Amén. ¿Lo tienen? Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, fíjese, aquí dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, dice, delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Romanos 5:6 decía, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. La otra vez, hermanos, que traemos esto que hemos venido viendo acerca de lo que es primero, ¿verdad? Que como ya cristianos, como hijos de Dios, debemos de saber y entender que usted no puede, hermanos, caminar bien con Dios, usted no puede caminar de la mano bien con Dios si no hace lo primero. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre ídolos, hijos, familia, dinero, bienes, sus propios sueños y todo lo que nosotros somos. Y ya le comenté que pareciera, hermanos, que Dios es un ser orgulloso, ¿verdad? Que Él quiere todo primero. La cosa es de que cuando es alguien a quien, hermanos, pide y no da nada a cambio, pues tendríamos motivo y razón como para que no mucho nos guste la idea o no hacerlo. Pero en el caso del Señor, hermanos, que el nosotros ceder y el nosotros hacerlo,
a quien le conviene, hermanos, quien en sí recibe esos beneficios, es uno mismo, ¿verdad? Porque podemos obtener, y Dios de alguna manera ha trabajado y nos ha creado para que podamos obtener la mayor parte de las cosas, excepto la vida, excepto la salud. Pero de ahí todo lo demás, el Señor lo ha hecho de una manera en que usted puede obtener aún la salud y la vida también. Pero caminando, vuelvo a lo mismo, caminando juntamente con Él, es que nosotros podemos obtener, hermanos, todo sin que sea, hermanos, sin que el sol nos agobie, sin ese cansamiento, sin ese estrés. Si todas estas cosas, hermanos, que podemos obtener o vamos a obtener cuando nosotros por sí solos buscamos las cosas. Es por eso que en el 3:19 dice, primero dice en Romanos 5 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. O sea, nosotros éramos impíos y débiles. Pero ya sucedió algo. Alguien murió por nosotros. Y eso usted lo sabe perfectamente, el Señor Jesucristo. Pero en el 3:19 dice que entonces, ya sabiendo, hermanos, que somos débiles y impíos o pecadores, dice que nos arrepintamos y que nos convertamos para que sean ¿qué? Borrados nuestros pecados. Porque en Romanos 5:6 dice que somos débiles y pecadores. Pero ya hay alguien, hermanos, que murió por nosotros. Entonces ahora lo que él dice es que nos arrepintamos y nos convertamos para que sean borrados nuestros pecados. Fíjese, aquí si usted ve el orden, hermanos, de todas las cosas, siempre va a haber un orden. Siempre que estudie la palabra, tenga esto en mente, el orden que lleva. ¿Por qué las palabras van primero? No están por casualidad. Si van primero es porque tienen un porqué. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer ya que el Señor murió? Es que nos arrepintamos y nos convirtamos a Él para que nuestros pecados sean borrados. Para que sean borrados vuestros pecados, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, fíjense, para que vengan los tiempos de refrigerio, entonces, ¿qué hay que hacer primero? ¿Ah? Le dije tanto, ¿verdad? Que se le... No. Algo antes. Arrepentidos. ¿Por qué no viene primero la palabra, hermanos, refrigerios? ¿Por qué no llega primero a nosotros el refrigerio? ¿Por qué no llegan a nosotros primero las bendiciones de Dios? Bueno, no nos hemos arrepentido. ¿Por qué no nos hemos arrepentido? Y después de arrepentirnos, entonces nos convertimos. Y entonces después de eso viene el refrigerio de Dios. No puede venir primero, hermanos, porque aquí está hablando de tiempos. Y ahorita voy a entrar allí. Está hablando de tiempos. O sea, el tiempo bueno no puede llegar, o no podía llegar para el ser hermanos, el tiempo de refrigerio sin antes, hermanos, Jesucristo haber venido y dado su vida por nosotros. Por eso siempre le dije, lo primero es lo primero. Hay un orden.
primero tuvo que haber venido. ¿Por qué? Porque nosotros éramos débiles y pecadores. Por nuestras propias fuerzas no podíamos. Y luego pecadores. Entonces no había forma en que nosotros obtuviéramos los beneficios de Dios tal como Él los tiene. Porque de alguna manera nos los da. Pero, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Arrepentirnos. ¿De qué? ¿De qué se tiene que arrepentir? Sus pecados. Sí, ahí lo dice. Arrepentidos y convertidos de vuestros pecados. Entonces, cuando nos arrepentimos y nos convertimos, entonces se da cuenta que nos agarramos de la mano con Dios y caminamos con Él. Entonces es cuando vienen los tiempos de refrigerio. Estaba aquel paralítico postrado ahí en su cama, y viene el Señor y le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen, no? ¿Lo conocen? Sí, fue cuando dijeron que sus pecados. Uh-huh. Oh. ¿Quiere que lo busque? Creo que está, vaya a Mateo 9:2 al 8, creo. Mateo 9:2. Gracias. Léalo, hermano, por favor, para que participemos. Mateo 9:2. Empiece del 1, por favor, perdone. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ok, hasta ahí. Gracias. Ok. ¿Por qué nosotros nos complicamos la vida? ¿O por qué a veces yo se la complico a usted? Usted se la complica y a veces yo se la complico. Lamentablemente. Porque hay veces que pensamos, actuamos y queremos cosas, ¿verdad? Y entonces dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del reino de los cielos, queremos entonces actuar y Dios le dice no. O el siervo que Dios tiene le dice: no, es esto. Así se debe de ser, así se debe de actuar, así se debe de caminar, así se debe de pedir. Y entonces hay un choque. No nos gusta, ¿verdad? Hay un confrontamiento. Lamentablemente hay personas que
se ponen, hermanos, entonces a la ofensiva, ¿verdad? Y comienzan a hacer conflicto, ¿verdad? Y muchas veces nos comienzan a tildar a nosotros de que somos esto, que somos aquello, que no hacemos, que no decimos, o que no dejamos, o que no permitimos, o qué sé yo. Pero una cosa es cuando el nombre, hermanos, no lo permite. Y otra cosa es cuando la Biblia no lo permite. Entonces necesitamos saber diferenciar quién es el que no lo está permitiendo, Dios o el hombre. Entonces cuando ya tenemos ese concepto claro, hermanos, vamos a ir a la Escritura y nos vamos a dar cuenta. Y aún más que todo también cuando es el Señor, hermanos, que lo está confrontando a usted directamente sin ningún intermediario. Y usted ve que el Señor simplemente le está diciendo que no. Y entonces viene eso pero leímos, ¿verdad? Que la otra vez que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son mis caminos. Entonces, nosotros debemos de acoplarnos a los pensamientos y caminar en el camino de Dios. No Dios se va a acoplar a nuestros pensamientos, deseos, ni va a caminar en nuestros caminos. Somos nosotros. Y es por eso que tenemos conflictos. Porque tenemos ya una idea. Fuimos enseñados en la vida, fuera del camino del Señor, a que nosotros tenemos que buscarle, a que nosotros tenemos que lograrlo, a que nosotros tenemos que alcanzarlo, que nosotros tenemos que esto, aquí y allá. Pero en los caminos del Señor no funciona así. Entonces, volviendo aquí al texto que estamos leyendo, que es Mateo 9, le he dicho que lo primero es primero, ¿verdad? ¿Y qué es primero aquí? En esta historia que leyó, ¿qué entiende? Suceden dos cosas con el paralítico. Le perdonó sus pecados primero. Usted hubiera sido el paralítico, ¿qué hubiera querido que el Señor hiciera por usted? En específico, bueno, yo personal, siempre digo que vine a Cristo es por mi salvación, porque es lo principal. Y si Él quiere sanarme, pues que Él me sane de mis enfermedades. Pero cuando ya sentimos más, a ver, decimos, Señor, sáname. Rápido a la sanidad. En este caso, lo pongo de esta manera. Porque como cristianos tal vez ya sabemos qué contestar. No todos. Y sabemos contestar, pero no lo aplicamos, ¿verdad? Ese es el problema, lamentablemente. Y es general, no solo una persona. ¿A qué llevaron a este paralítico? A los pies del Señor. ¿A que le perdonara los pecados o a que los sanara? Que lo sanara. ¿Y entonces por qué el Señor no lo sana? Sino que primero le dice: tus pecados te son perdonados. Y el paralítico y los que lo llevaron, ¿qué? Y los que estaban escuchando igual. ¿Y este qué? ¿Y ahora este qué resultó? ¿Ser Dios? Pero ahí entra lo que le estoy diciendo. Para nosotros, para este grupo de personas que se presentaron y el enfermo delante del Señor, la prioridad de ellos era la sanidad. Porque esa era su necesidad, según él, en ese momento. Entonces, si usted se ve, no habla de los otros, pero yo hubiera sido el
que estaba ahí también me hubiera quedado. ¿Qué onda? Y los que sabían reaccionaron y dijeron, ¿y este quién? ¿Quién se cree? ¿Quién es? Para que perdone pecados. Pero entonces, como la mentalidad, la mente de Dios no es la misma de nosotros, para Dios la prioridad, lo primero, como le he dicho, lo primero es primero. Lo que el Señor vio necesidad primaria no era su sanidad, sino que era su condición espiritual. Porque ¿qué tal? Lo voy a exagerar un poquito. El Señor le dice, toma tu lecho, anda y vete. Se levanta. ¿Qué haría este? Saltar, alegrarse, salir corriendo. ¿Verdad? Póngale que aquí hubiera estado el paralítico. Y sale corriendo y ¡pum! No se da cuenta y ahí lo agarra un carro y lo mató. Fue sano. Pero después murió. ¿A dónde va él ahora? ¿Al seno de Abraham como Lázaro? ¿O al otro lado donde estaba el otro? Entonces Dios sabe, hermanos, qué es lo que usted y yo necesitamos primero. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo primero? Y el Señor para él sabía que lo primero era el arrepentirse, el convertirse. Porque para eso él había venido. Y entonces le dice, tus pecados te son perdonados. Así de que si mueres ahorita, vas para un buen lugar. Pero si te sano primero y después mueres y no te arrepentiste, ¿para dónde vas? De nada te sirvió. Un par de años, vivir la vida y de ahí el resto de tu vida volverla a vivir y aún peor. Entonces no sería lo primero. Pero como nuestros pensamientos no son los mismos, para nosotros lo primero hubiese sido la salud. Y entonces el Señor, como se va por otros lados, ahí es donde nosotros nos quedamos. Señor, ¿pero por qué? Señor, si tú dices, Señor, si el hermano dice, si la hermana dijo, si me lo dijiste en profecía, si la palabra lo dice, si yo lo siento que fuiste tú el que me hablaba, el que me decía. Y ahí es donde nosotros nos hacemos bolas, nos complicamos. Por eso Él nos pide que tengamos la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo vamos a poder entender, hermanos, todas estas cositas que son cosas grandes. No nos vamos a complicar, no nos vamos a hacer bolas. Pero no las hacemos porque no le damos lo que es primero, su primer lugar. Entonces, en estos dos textos, tanto Romanos 5 como Hechos 3:19, habla de tiempos. Yo le dije que había mínimo 3 clases de tiempos. Pero vamos a ver 2 tiempos en los cuales nos movemos. O en los cuales Dios nos permite tener o vivir. Y en este tiempo, hermanos, que está hablando aquí, es el tiempo Kairos. Y el tiempo Kairos y el otro es el tiempo Cronos, que son 2 tiempos diferentes. Y el tiempo Kairos entonces es tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado, preciso.
Y yo tomaría el tiempo señalado preciso. Es el tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. Ese es el Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo que Él señala, un tiempo específico. Luego está entonces el Cronos. El Cronos es lapso de tiempo, duración de tiempo, que viene de la raíz de la palabra cronómetro y sus derivados. Hablamos del tiempo terrenal que se puede medir. Dios estableció con la creación el sol, la luna, las estrellas para medir los tiempos terrenales. Puede ver en Génesis 1:4 al 18. Y por eso las unidades de medio de nuestro tiempo, milenio, siglo, año, mes, días, horas, etcétera, etcétera. Y es el tiempo de el hombre. Entonces usted vive, yo vivo, todos vivimos en el Cronos. En este tiempo donde es medido, lo podemos medir de la manera que hoy lo medimos, con días, años, meses, horas, segundos, semanas, noche y día. Pero el Cronos, el Kairos, ese no está rigido por ni día, ni mes, ni año, él entra y actúa y trabaja dentro de el Cronos. O sea, el Kairos de Dios entra en nuestro tiempo, en el tiempo en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros nos movemos, que puede ser en los minutos, en las horas, en los días, en las semanas, los meses o los años. En ese tiempo entra el Kairos y sucede y pasa, o Dios hace cosas. Pero es un tiempo señalado. Es un tiempo en el cual Dios lo establece en los cielos, o antes de la eternidad Él lo estableció. Él señaló el tiempo, el día, la hora, el lugar, con quién. Y en ese tiempo, entonces, se va a dar. Le voy a dar un pensamiento como los hebreos lo ven. Dice, Kairos ni exige nada ni espera nada de nosotros. Kairos simplemente pasa por nuestro lado y se va. Engañados por Cronos, perseguimos a Kairos, intentando atraparle, y así nos... Dios los bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Donde guste sentarse. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pues bendiciones. Bienvenidos. Gloria a Dios. Hermanos que los conozco por años, que será mínimo unos 18 años. Por ahí un poquito más. Poco más. Sí. Es fácil, sí. Sí. Venimos de la misma congregación que nos congregamos hace unos cuantos años atrás. Gloria a Dios. Un placer tenerles en medio nuestro. Siéntanse en casa. Amén, hermano. Entonces, tenemos entonces el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Entonces, el Cronos es en el cual nosotros nos movemos y estamos regidos por, como dije, por años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, día, noche.
El Kairos de Dios es el tiempo señalado por Dios desde antes de la fundación del mundo para accionar en la vida de nosotros. Entonces, Él entra con su Kairos en ciertos tiempos señalados ya. Y ahí es donde suceden las cosas, donde vemos las cosas. Entonces, es necesario, hermanos, que usted y yo conozcamos ambos tiempos. Usted necesita conocer el tiempo literalmente el que está viviendo. Pero necesitamos conocer también el tiempo de Dios, el tiempo Kairos. Porque si no lo conocemos, entonces nos vamos a perder lo que el Señor señaló que sucediera en estos tiempos para beneficio de nosotros. Y aunque usted no lo crea, ese tiempo puede pasar y no nos podemos dar cuenta. En otras palabras, Dios promete algo y dice, y cuando Dios promete, dice que no es hijo de hombre ni hombre, ¿verdad? Para que mienta o se arrepienta. Cuando Él lo dice que lo va a hacer, Él lo hace. El problema es que, por eso les digo que es de suma importancia conocer ambos tiempos. Porque como vivimos en el Cronos, en el tiempo medido, y no le aplicamos lo que le estaba diciendo anteriormente, que lo primero es primero, entonces le damos lamentablemente el tiempo a lo que es secundario y no a lo primario. Y nos metemos tanto en lo secundario que nos olvidamos de lo que es primero. Y dejamos pasar lo primario, que es lo de Dios. Nos metemos en lo nuestro. Vivimos en lo nuestro. Trabajamos para lo nuestro. Y el primario. Y entonces, ahí nos afanamos tanto. Y el enemigo es tan tremendo que nos engaña en el Cronos para que desconozcamos el Kairos, el tiempo de Dios. Y sucede. Y nos pasa. Y no solo a nosotros. Miren, vaya a Lucas 19:44. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es? Aquí el Señor Jesús le está hablando al pueblo de Israel. Y al final le dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La palabra tiempo aquí es kairos. En el cronos que ellos estaban viviendo, en su tiempo normal del hombre, en el cual el hombre vive y se mueve, llegó el kairos, el tiempo de visitación, un tiempo en el cual el Señor había señalado que el Señor Jesús iba a caminar en esas tierras. Y entonces
desde antes de la fundación del mundo, el Señor había establecido. Y a su tiempo, el Señor vino y habitó en medio de ellos. Pero ellos no se dieron cuenta en el tiempo. En ese tiempo de visitación. Todo tenía su tiempo con el Señor. Usted sabe que va a las fiestas de bodas y los invitaron a él y a sus discípulos y ahí estaba su madre. Resulta ser de que se les acabó el vino, ¿verdad? Llegan al Señor Jesús María y le dice: mira, se les acabó el vino. ¿Qué tienes contra mi mujer? Le dijo. Mi tiempo no ha llegado todavía. Ahí está hablando del Kairos también, en el tiempo donde él iba a empezar, porque había un tiempo señalado para que él empezara. Le dice: ¿qué tienes contra mí? El tiempo aún no ha llegado. Pero más sin embargo hizo el milagro. Luego se encuentra a unos demonios y le dices: ¿qué tienes contra nosotros? Has venido antes de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que hay un tiempo y que ese tiempo todavía no era. Fíjense cómo ellos sí lo conocían. Y el pueblo de Israel, que estudiaba, hermanos, que se la llevaba de estudiosos, no pudieron ver el tiempo de la visitación de él. Y entonces Dios, hermanos, nos habla, nos promete personalmente a nosotros y como iglesia, como congregación aquí que somos. Hermanos, usted sabe que el Señor nos ha venido hablando y nomás nos ha dicho: tengan paciencia, sean pacientes y sean fieles. Y yo voy a hacer lo que he decidido hacer con ustedes. Y todos, hermanos, los que han venido, lo dicen. Por eso es que todavía estamos aquí. Porque cuando vienen, no sé, si el Señor les inyecta fe, lo sienten, lo perciben, no sé, solamente usted lo sabe. Pero no ha habido ni uno de los que estamos y de los que ya no están que no hayan dicho lo mismo. Y muchos de los que se fueron porque no eran parte de aquí. Dios nos usó para levantarlos nuevamente porque estaban caídos. Y donde están ahora, hermanos, ahí están sirviendo, ahí están trabajando. Gracias al Señor. Fuimos un puente, fuimos una casa para que fueran levantados. Y compartieron lo mismo. La última creo que lo dijo, creo que la hermana Joana el martes. Yo sé que esta iglesia va a crecer, Dios la va a usar. Y es lo que nos viene diciendo el Señor en profecía y en todo, siempre. Y decimos: Señor, ¿hasta cuándo tal vez? Pero ya leímos, ya vimos que hay un tiempo. Dios señala un tiempo en todo lo que Él hace, en su iglesia en general, en las congregaciones, en la vida, en su vida personal, en su vida como familia. Él tiene un tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es no mezclar lo que leemos, sino darle la libertad a los textos que leímos y no encajarlos en una sola, ¿cómo se dice? Interpretación. Porque entonces no hacemos, hermanos, no le permitimos a la palabra expandirse en todo o hacer todo lo que ella puede hacer.
Entonces, viendo en Romanos 5:6, donde dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, el Señor Jesucristo vino y murió, hermano, a su tiempo, el tiempo señalado por Dios. Ni minutos antes, ni minutos después. ¿Por qué? Porque es el Kairos, lo que Dios establece allá o antes de la fundación del mundo. Entonces, pum, tal día, a tal hora, de tal familia, en tal lugar, esto y esto se va a dar, y así se da. De ahí, entonces, leyendo Hechos 3:19 y el 20 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos, nuevamente, tiempos, kairos, tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo. Entonces, ese tiempo donde el Señor Jesús, donde el Padre envió ya a su Hijo, que sabemos que ya pasó, que ya vino, que ya vivió y que ya murió, entonces ese tiempo, hermanos, ya se cumplió. Y en ese tiempo, dice que desde ese momento para acá, entonces Dios ha enviado tiempos de refrigerios. Desde ese momento tenemos estos tiempos. Y los vamos a tener hasta que Él vuelva a aparecer por su iglesia. Entonces, algo que Él ya prometió que nosotros debemos de tener es nuestro. Agarrémoslo. Amén. Tomémoslo, vivámoslo. Si no lo tenemos, si no lo estamos disfrutando, algo va a estar mal. Porque el tiempo ya llegó. Y Él lo prometió. Y ya lo hizo. Ya lo dejó. Entonces, ¿qué impide que esos tiempos estén trabajando en favor nuestro? ¿Culpa de Dios? No. ¿De quién es la culpa? Es que será que estamos vuelvo a lo mismo, tan metidos en el cronos, en nuestro tiempo normal de nosotros, que nos olvidamos que hay un tiempo de refrigerio, en el cual nosotros tenemos que decir, Minor, cálmate, conoce los tiempos, conoce lo que hay, conoce lo que Dios ha hecho, lo que Dios te ha dado, y echa mano de ello, agarra, vívelo, disfrútalo. Porque dice que son tiempos de refrigerios. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque vuelvo a lo mismo. Estamos trabajando para nuestro propio sueño, para nuestro propio reino. Y por eso es de que venimos de eso, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es Él. Buscarlo a Él, estar con Él, darle el primer lugar. Pero lamentablemente, ¿a qué le estamos dando el primer lugar? A nuestros sueños. Yo quiero tener una casa en tal lado, la quiero así, por lo tanto tengo que trabajar así, y tengo que moverme así, tengo que vivir así, y todo. Entonces va en para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Y Dios? Es que Dios sabe, hermanos, que necesito. Sí, Dios sabe, y Él lo dice ahí mismo en buscar el reino de Dios y su justicia. Él dice, Dios sabe todo lo que ustedes necesitan. Y Él se los va a dar. El problema es de que nosotros las queremos ganar por nuestras propias fuerzas. Y las vamos a obtener, pero nos va a costar más. Y fácilmente hasta podamos, hermanos, desatender nuestro llamado. Tal vez nuestra salvación no la vamos a perder, pero nuestro llamado a lo que Él nos llamó a ser parte dentro de la iglesia, eso que nosotros tenemos que aportar dentro de la iglesia, no lo damos, no lo estamos dando, o no lo vamos a dar. Y yo a eso le llamo robo, no es bíblico, pero yo
personalmente le llamo robo. Y usted sabe que dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. ¿Y por qué le llamo robo? Porque es algo que Dios le puso a usted para que usted se lo dé al que está sentado allí. Porque lo que usted tiene yo no lo tengo. Es suyo. No es suyo. A usted se lo dieron para que me edifique a mí. Eso que yo no tengo, usted me complementa a mí. Y lo que usted tiene, lo complementa a ella y me complementa a mí. O sea, complementa todo el cuerpo y así y así. Cada quien está aportando para que todos seamos edificados. Entonces, a la hora de no darlo, me está dejando a mí incompleto. Porque por la razón que lo pusieron aquí es para que me complemente, para que me ayude a edificar. Entonces, a la hora de no hacerlo, esto prácticamente viene siendo como un robo. Ahora, ponle lo que no es un robo, pues, para que no suene tan mal tal vez. Pero es algo que sabemos que debemos de hacer y no lo hacemos. Entonces la palabra dice que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Entonces no sé por dónde quiere que se lo lleve y se lo diga, pero se lo puedo decir de ambas maneras. Y entonces tenemos que dar cuentas. Tal vez no le dieron 3 talentos, tal vez no le dieron 1. Pero tanto al que le dieron 1 como al que le dieron 3, le pidieron cuentas por igual. No le pidieron cantidad, sino lo que tenía que hacer con cada unidad que el Señor le había dado a la persona. Entonces vea la importancia que es que usted esté activo dentro de la iglesia. Porque se desarrolla usted y ayuda a desarrollar el cuerpo. Entonces, no sé, ¿se le ha hecho claro, hermanos? O si tiene una pregunta, recuerde que puede preguntar. Entonces, por eso es necesario, hermanos, que conozcamos estos 2 tiempos. Son muy esenciales. Porque al no conocerlos, entonces, nos podemos perder de muchas cosas. Principalmente aquellas, hermanos, que Dios le ha prometido a usted. Entonces, hemos estudiado, hemos aprendido que es, hermanos, muy esencial, es muy necesario tener conocimiento. ¿Verdad? Entonces, fíjense, de aquí, si hay algo que el Señor nos dice que nosotros debemos de tener conocimiento, es de los tiempos. Máximo los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Pero hay algo más que el Señor nos dice, de lo cual nosotros tenemos que tener conocimiento. ¿Cuál es esa otra área que el Señor nos pide que tengamos conocimiento? Que viene siendo casi lo mismo, pero para que lo tengamos en mente. ¿En qué más nos dice el Señor que necesitamos tener conocimiento? Porque si no, perdemos. Sí, pero este es el tiempo que estamos hablando ahorita. Este es el tiempo. Pero hay algo más que el Señor dice. Lo que pedimos. No. ¿En qué más necesitamos tener conocimiento? La palabra.
en la palabra, porque el no conocer la palabra lo lleva ¿a dónde? A muerte. Él dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y conocer qué? La palabra de Dios. Entonces, la palabra nos enseña, hermanos, si conocemos la palabra nos va a enseñar los tiempos de Dios. Entonces, conociendo la palabra, vamos a conocer automáticamente los tiempos de Dios. Entonces hay que conocer la palabra. Y estar atento a los tiempos. Porque si no estamos atentos a los tiempos, nos vamos a perder de muchas cosas. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel, no supiste conocer el tiempo. Vine, me voy a ir y ni siquiera me recibiste. Ahora, ¿conocían ellos la palabra? ¿Conocía el pueblo de Israel la palabra de Dios? ¿Qué cree usted? Bueno, sí, pero no lo obedecían. Ese era el problema. Ese es el tercer problema. O el segundo, el primero, no sé cómo lo quieran poner o lo pongamos, porque no lleva un orden. Pero ese es el otro problema. Que podemos caer en el mismo hoyo que cayó Israel. Conocerlo. Pero el conocimiento entonces lleva algo más, el segundo paso. Después de haber conocido, ¿cuál es el segundo paso? Hablar. La aplicación. La aplicación. Porque entonces usted solamente tendría el conocimiento y no le serviría prácticamente de nada. Porque por igual se va a quedar. O se va a morir. Porque tuvo conocimiento pero no lo aplicó. Entonces no es solo un paso, no es solo una sola cosa. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ese es el primer paso. No se queda allí. ¿Qué es vida eterna? Y eso ya lo sabe usted, ya lo enseñé. Pero todo el mundo anda diciendo que tiene vida eterna y que va para el cielo. ¿Será que se va? ¿Será que tiene vida eterna? Si el Señor Jesús aquí vino, por los suyos vino y los suyos no, ¿qué dice? ¿Qué? No le recibieron. Entonces, al conocimiento hay que darle vida, hay que aplicarlo. Ellos tenían conocimiento, ellos conocían la palabra. ¿Usted cree que no conocían la palabra? La conocían. Lo que no hacían era aplicar la palabra. Puede ser que esté equivocado, pero déjeme, le doy para respaldar lo que estoy diciendo. Y si estoy equivocado, perdónenme. Pero según me acuerdo, cuando estos sabios fueron a buscar al Señor Jesucristo, dice que venían siguiendo la estrella, ¿verdad? Creo que fueron a no sé dónde y luego fueron con Herodes, ¿verdad? Y después fueron a alguien que conocía los tiempos. Y ellos le dijeron que estaba escrito que creo que en Belén era que debía nacer el Mesías, ¿no? Entonces conocían los tiempos. Y ahí respalda lo que el Señor dijo. Vine y dejaste ir tu visitación. Si quiere lo buscamos. ¿Dónde estaría?
estar más seguro de lo que estoy diciendo. Serían los sabios, ¿verdad? Mateo 2, creo, del 1 al 12. A ver, está en el 1, si quiere lo leo. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que han nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, ¿cómo ellos sabían? Esa estrella, hermanos, no era cualquier estrella. Entonces, imagínense, ellos tenían el conocimiento. Y al conocimiento le pusieron aplicación. Porque no solo la observaron y dijeron: oh, ya nació lo que dice que iba a nacer. Sino que, ¿qué hacen? Dice, fueron a buscarle. ¿Para qué? Para adorarle. 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, mire, ellos tenían el conocimiento. Cuando les preguntaron, ellos dijeron exactamente en dónde los profetas habían profetizado que se iba a dar el evento. Entonces ya había, Dios Padre ya había especificado un tiempo y un lugar del nacimiento de su Hijo. Tanto estos sabios, que yo no creo que eran magos, creo que la Biblia de las Américas, a ver qué dice. Dicen magos también. En unas, no sé si en otras dice sabios. Entonces, pero conocían. Habían leído, se les había enseñado. Pero más sin embargo, no supieron distinguir el tiempo, el kairos de Dios. Cuando Dios introdujo a su Hijo en el tiempo normal que estaba pasando, segundos, minutos, horas, meses y años. Entonces, yo le digo entonces, ¿verdad? Le dije, al conocimiento hay que ponerle aplicación. Claro, allí en ese texto no dice, ¿verdad?, que hay que aplicarla, pero en otras palabras, la palabra sí lo dice, que hay que hacer lo que la palabra dice, hay que obedecer, hay que ponerla por obras, por práctica. Entonces, estamos en la misma condición. Si tenemos el conocimiento, que el cual, hermanos, creo que estamos adquiriendo aquí, al venir, sentarnos, el tiempo que nos sentamos y escudriñamos la palabra, estamos adquiriendo
conocimiento. Estamos conociendo la palabra. Estamos oyendo de la palabra. Ahora ya usted va a salir de aquí conociendo de que hay dos tiempos en los cuales, hermanos, vivimos, nos movemos. Está el tiempo, el cronos normal, en el que todo el mundo se rige, cristianos, no cristianos, y luego está el cronos de Dios, donde Dios entra y hace que sucedan las cosas que nos beneficia a nosotros y que también hasta cierto punto también no beneficiará al resto que no es de Dios. ¿Cómo le puede beneficiar también? Pero al no recibirlo, al no aceptarlo, al no hacer lo primero que dijimos que hay que hacer, entonces están siendo descalificados. ¿Y con qué empezamos? Con Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo, kairos, en el tiempo de Dios, murió por los pecadores, por los impíos. Y entonces dice, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces nosotros ya pasamos por este proceso, como lo dije al principio, lo voy a repetir. Y es el proceso de arrepentidos. Nos arrepentimos y nos convertimos. Ahora somos perdonados y ahora somos hijos de Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos en hijos de Dios. El mundo todavía no. Cristo todavía está vigente. La sangre de Cristo, el perdón todavía está allí. Pero ellos no se han arrepentido y se han convertido. Entonces esos tiempos de refrigerio no son para ellos. Son para ellos si reciben, si se convierten, si se arrepienten. El problema es que dentro de la iglesia, hermanos, no estamos recibiendo los beneficios de ese tiempo de refrigerio. Aunque ya nos arrepentimos y nos convertimos. Y estamos adquiriendo el conocimiento. Nuestro problema es la aplicación del conocimiento, porque vivimos como que no nos vamos a morir. Caminamos, actuamos, hermanos, como si el Señor no fuera a venir. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo vivimos? ¿Estamos aplicando la palabra? Porque vuelvo a lo mismo, y perdone que se lo repita. No se trata solamente de conocimiento. ¿Es esencial? Sí. ¿Es de suma importancia? Sí. El conocimiento. Pero el conocimiento solo no lo lleva a ningún lado. ¿Qué lo hace sabio? ¿Qué lo hace inteligente? La aplicación al conocimiento que tiene. Y eso es lo que lo va a hacer salvo. ¿Lo va a hacer salvo conocer la palabra? No. ¿Qué lo hace salvo? Aplicarla. ¿Lo hace salvo confesarla? Pero si no lo respalda las acciones, entonces nomás está tirando al viento la palabra. Hay un dicho que dice, de vez en cuando es bueno predicar con el ejemplo. O más que todo, la mejor prédica, hermanos, que pudiera tener yo es con mi ejemplo. Porque mi ejemplo dice si lo que predico es cierto. Y no es que no sea cierto, porque es cierto. Dios lo dijo, es así. Pero la
lamentablemente, como soy el que lo está hablando, entonces la gente puede dudarlo y decir, pero él lo dice, pero mira. Entonces, el Kairos es el conocimiento del tiempo. Y no sé si darle este ejemplo que yo puse aquí, pero yo lo puse este ejemplo. Y dígame si lo captó o no. Si no, veo cómo lo compongo. Yo escribí aquí en mis notas, esto es como una estación de autobuses. Una estación de autobuses, lógico, ¿no? Tienen un camión. En mi idioma le llaman camioneta o autobuses. Entonces ellos póngale que tienen un horario, hermanos, para las 10 de la mañana, ¿verdad? Pero si uno no tiene el conocimiento de a qué hora es la salida de este autobús, entonces, ¿a qué hora va a llegar usted? ¿Va a llegar a las 10? ¿O va a llegar a las 2? ¿A las 3? No sé. Autobús hay. Hacia un destino hay. Pero ¿será que lo irá a tomar al tiempo que debe de ser? No, porque desconoce el tiempo. Pero si conociera el tiempo y entonces sabe que es a las 10, entonces usted llega a las 9:30 o a las 9 y de seguro lo va a tomar, lo va a llevar a su lugar. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de que a cierta hora va a pasar algo, que es que ese autobús parte de ese lugar. Entonces, el otro versículo que leímos nosotros, y lo voy a repetir nuevamente para que no se nos olvide, es Primera de Tesalonicenses 5:1. Primera de Tesalonicenses 5:1. Creo que es segunda. Segunda no tiene, no estoy mal. Bueno, segunda no tiene. Es primera. Primera de Tesalonicenses 5:8. 5:1. 5:1. ¿Por qué me salió mal? Y ahí se fue hasta el 8. ¿Qué es lo que dice en el 1? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sí, pues estoy leyendo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, ¿verdad? Yo quiero que usted se dé cuenta de algo aquí. Lea muy cuidadosamente. Dice, pero acerca de los tiempos, el versículo 1, ¿cómo dice el suyo, hermano? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Ok. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Ahora, vayámonos al versículo 1. Léalo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Qué encuentran ustedes aquí en este versículo? De acuerdo a lo que estamos hablando.
estoy mencionando, mucho. Nos mencionabas la otra vez que vivíamos un tiempo cronológico. Ok. So, una palabra que encontramos que estoy hablando es ¿cuál? Cronológico. Sí, pero Oh, normal. Vivimos un tiempo. Está hablando de tiempo. Ahí habla de tiempos. Y luego habla de ocasiones. ¿Verdad? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Y esto me llevó a hacer un alto, a recapacitar, porque las dos cosas, tiempos y ocasiones. Pero acerca de los tiempos y de las... Entonces, uno es cronos, que es el tiempo, y ocasiones. Ocasiones es el tiempo fijo, el tiempo fijado por Dios. Y acerca de los tiempos, hermanos, el cronos, donde estamos viviendo, donde estamos regulados todos. Entonces, si se da cuenta, entonces Pablo aquí les está diciendo a los tesalonicenses, les está hablando de los dos tiempos. Les está hablando tiempos, ahora aquí viene a ser cronos, que es el tiempo de horas, minutos, semanas, meses, años, y ocasiones, que viene a ser el kairos, el tiempo donde Dios entra, donde Dios fijó un tiempo, una persona, una temporada, una bendición o algo, y en esa ocasión, esa temporada, Él entra y hace. Entonces, los de Tesalonicenses, hermanos, qué bonito, porque Pablo les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, en otras palabras, en las dos áreas, ustedes no tienen necesidad de que yo os escriba. En otras palabras, ustedes ya no tienen necesidad de que yo les enseñe qué es uno y qué es el otro. Ellos ya lo tenían, ya tenían el conocimiento, porque vosotros sabéis perfectamente. Entonces les dice, ustedes lo saben, y no de más o menos, lo saben como deben de saberlo. Entonces nosotros aquí, hermanos, como congregación necesitamos, usted necesita, como hijo de Dios también necesita conocer ambos tiempos. Porque estamos viviendo, hermanos, como si nomás tuviéramos conocimiento del cronos. Como que el Señor viene, pero todavía no. El Señor va a venir, o estamos como en, ¿qué es? Santiago, creo que es donde dice, no es que Dios tenga por tardanza su venida. Pero antes de eso dice, los que se burlan, ¿no? Ustedes están diciendo de no sé cuántos tiempos, el Señor va a venir, el Señor va a venir, se murió mi abuelo, mi tatarabuelo, mi padre y todos, y el Señor no va a venir. Creo que a Noé, le tomó 100 años estar predicando acerca del diluvio. Nosotros llevamos 2000 años. A Jonás 40 días. ¿Qué tiempo conoce usted? ¿En qué tiempo vive? ¿De qué tiempo depende? Eso es lo que necesitamos tener en cuenta. Entonces, de igual manera, me
gustaría aplicarlo, esto, hermanos, porque se puede aplicar. Pero la manera que lo quiero, hermanos, dárselo a conocer es de que usted pueda diferenciar lo que se enseña. Porque vuelvo a lo mismo, muchas veces, hermanos, enseñamos algo y entonces después no le permitimos a la palabra que haga toda su función, todo lo máximo que ella puede dar, porque a veces queremos encerrar la palabra en una caja y no se puede. Entonces, hablando acerca del kairos de Dios, Dios tiene un tiempo, pero en ese tiempo, hermanos, debemos de saber que podemos nosotros, hermanos, como ya vamos caminando, como ya vamos hacia ese lugar, hacia ese tiempo, podemos ir funcionando, podemos trabajar, sí, podemos hacer cosas, sí, pero debemos de saber que para que en sí lo que Dios tiene o quiere para nosotros, hay un tiempo específico. Y entonces ahí es donde no debemos, hermanos, de confundirnos. Escuche muy bien lo que le voy a decir. ¿Por qué? Porque entonces puede hacer de que si no se lo explico, lo encierre y lo prive de algo. Y si no le explico también la otra área, también vamos a tener problemas. ¿A qué quiero llegar? Bueno, mire. Entendiendo de que Dios tiene un tiempo específico, y se lo puse como ejemplo en el autobús. Hay una estación de autobuses, hay un autobús o muchos para ese destino, pero hay un horario y entonces ese horario llega y se da. Entonces Dios nos llama a nosotros, a todos. Todos aquí tenemos un llamado. Todos aquí tenemos, hermanos, un don, un ministerio por el cual el Señor nos tiene aquí. La cosa es de que no nos podemos adelantar a ese llamado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo específico. Pero eso no quiere decir que antes de que usted, hermanos, comience a trabajar, pongámoslo de esta manera, tiempo completo en su llamado, no pueda ir desarrollando ya en ciertas cosas, pero no se adelante y tampoco se atrase. En otras palabras, lo que quiero es de que pueda, hermanos, entender el proceso de Dios, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios funciona, porque si no lo entendemos, entonces nos adelantamos o nos atrasamos. Y entonces cuando yo le digo a usted que hay un tiempo, entonces tal vez usted se va a retener porque dice, no, es que de todos modos no lo voy a hacer hasta que Dios diga, este era el día. Sí, pero durante ese tiempo usted tiene que ir ya caminando y tiene que ir ejerciendo ese llamado que el Señor le ha dado. ¿Cómo así? Vea, los discípulos se iban a quedar a hacer la función que el Señor Jesucristo les envió después, ¿verdad? Se iba a llegar el momento, el tiempo, donde ya ellos iban a hacerlo completamente, tiempo completo, pero antes, en el trayecto de llegar a eso, ya funcionaban. Caminando con el Señor los soltaba, les dejaba hacer cosas para que ellos ya fueran, hermanos, trabajando, ya fueran adquiriendo ese conocimiento o esa confianza, esa fe en ellos, para que cuando el momento llegase, entonces ellos, hermanos, ya entonces era el tiempo donde ya ellos iban a estar sin la necesidad del Señor Jesucristo. Entonces, esto es necesario que lo entendamos, porque vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, mire, ahí está el ejemplo de la higuera. Dice que el Señor Jesús tenía hambre.
y ve la higuera con hojas. Y entonces va y busca fruto. Y entonces dice que ¿qué? Que no lo encontró. Y entonces dice, pero no lo encontró, dice, ¿por qué? Porque no era tiempo de higos. No era su tiempo para la higuera dar higos. Entonces ella no podía tener fruto porque no era tiempo. Pero el problema es que se adelantó. No con el fruto, sino con las hojas. Entonces, ¿por qué fue el Señor a buscar frutos? Porque la higuera, dicen que, yo no lo sé, esto es lo que dicen, que primero da fruto. Primero comienza a salir el fruto. Y después salen las hojas. Si no hubiese sido así, entonces el Señor no hubiera ido a buscar fruto. Pero el Señor conocía, porque ahí había higueras. Él sabía cómo funcionaba este árbol. Entonces, como miró hojas, dijo, ya hay fruto. Y entonces va y busca fruto y no lo encuentra. Y entonces, ¿qué sucede? Pues usted conoce la historia. Se adelantó y no tenía frutos de higuera. Usted sabe el proceso de José. El Señor, donde lo mandaba, lo bendecía. ¿Qué había? Fruto. No eran hojas. En José no eran hojas, eran frutos. Se quedó con Potifar para que Potifar lo pusiera sobre toda su casa. Yo no creo que él era el único esclavo. Pero ¿por qué lo puso sobre toda su casa? Fruto. De allí se va a la cárcel por Potifar también. Y nuevamente empieza de cero. Y el que estaba encargado, el carcelero, ¿qué es lo que ve en él? Fruto. Y nuevamente vuelve a ser el encargado en la cárcel. Eran las hojas, era lo que él demostraba, no fingía, no, daba a entender que tenía, que era fruto, o es que verdaderamente veía en él que sí tenía fruto. Entonces no veían las hojas, veían el resultado. Y entonces ahí estaba, daba frutos, le iba bien. Se llega el momento entonces donde el Señor ya tenía el día, la hora, el lugar, y pum, lo levanta, lo pone. Pero ¿qué fue lo que él daba? Fruto. Nosotros, hermanos, para que podamos ser usados, para que nosotros podamos, hermanos, dar un buen trabajo en la obra del Señor, lo que se requiere son frutos. Nada más. Puede estar pelón, sin hojas, pero si hay frutos, la va a hacer. Porque no es el conocimiento, es que la aplicación del conocimiento que tiene. Y ahí
ese es el problema, pues. Entonces mejor, mire, mejor dejemos que el Señor siga trabajando, siga obrando. Y entonces demos fruto. Demos fruto. Y el tiempo se va a dar, va a llegar. Porque usted lo está viviendo aquí con nosotros, aquí lo estamos experimentando. El Señor promete, promete, promete y nos dice, y aquí estamos. 5 años ya. ¿Estamos donde quisiéramos? ¿Tenemos lo que quisiéramos? No. Tenemos lo que nadie quiere. ¿Verdad? El proceso. Pero este proceso, hermanos, nos está ayudando a que demos frutos. A que demos frutos. Y entonces, si damos frutos, y Dios ve que estamos dando frutos, es un árbol que puede dejar. Pero si no damos frutos, nomás damos hojas, entonces va a ser un árbol que él dice, este nomás da hojas. No me conviene, arráncalo. Porque hay otro versículo en la higuera donde dice, este no está dando frutos, y entonces le dice, lo arrancamos. Y él dice, no. O el Señor creo que es el que dice, lo arrancamos, y dice, no, démosle otra oportunidad. Creo que 3 años lo deja. Démosle otra. Nosotros ya, al menos ya vamos por 5, ya vamos 2 arriba, hermano. Y entonces, y ese es el proceso de nosotros como congregación, donde no vemos, hermanos, lo que el Señor nos dice, nos ha prometido, o lo que quisiéramos, o lo que anheláramos. ¿Verdad? Pero Él tiene un tiempo ya específico, donde entonces vamos a pasar por el proceso, aprendemos y comenzamos a dar fruto, y entonces Él dice, este es el tiempo tuyo. Y entra en el tiempo en el que estamos viviendo, en el cual nos estamos moviendo y en el cual no vemos, hermanos, el resultado tal vez. Pero entonces en ese tiempo Dios va a entrar y va a decir ahora. Y eso sucede en nuestra vida normal, en nuestra vida secular, ya me pasé. En nuestra vida secular, Dios tiene un propósito en su vida, Dios tiene un llamado en su vida. Y entonces usted dice, pero Señor, ya pasó tanto tiempo, ya pasaron estos años, ya pasó, y Julano ya se levantó y está, no sé en dónde, no sé ni cómo, y haciendo aquí, y tú lo estás usando acá. Sí, espérate, todavía no es tu tiempo. Tu tiempo va a llegar. Pero hay que entonces, hermanos, saber el tiempo de Dios, esperar en el tiempo, conocer el tiempo de Dios, y entonces actuar en el tiempo de Dios. No nos podemos adelantar, no nos podemos atrasar, porque, mire, nosotros podemos, hermanos, hacer 1000 cosas aquí para atraer, yo conozco iglesias, hermanos, donde dan comida, hermanos, dan alimentos todavía no procesados, dan ropa, hacen diferentes cosas, hermanos, y simplemente no sucede. ¿Pero por qué? Hay un tiempo. Dios tiene el tiempo. Es un proceso. No nos podemos adelantar, no lo vamos a lograr. Por el hecho de que nosotros trabajemos, movamos montañas, movamos la iglesia para aquí, para allá. No, aquí es céntrico, ahora aquí sí. El Señor dice, es que no es el lugar. No es el lugar. Es mi tiempo. Y ese es el problema.
Y yo escuché a alguien el otro día decir, dijo, mira, la iglesia donde ellos estaba en la ciudad, y entonces el lugar ya les era muy pequeño, y dijeron, el pastor dijo, nos vamos a mover de la ciudad, vamos a comprar afuera de la ciudad, y allí vamos a irnos. Y dice que la mayor parte del liderazgo le dijo, no, ¿cómo cree? ¿Cómo nos vamos a ir de aquí? Aquí estamos céntricos, aquí todo está perfecto para que lleguen sin tener problemas. Hay taxis, hay autobuses, hay esto, hay aquello, se pueden venir a pie, se pueden venir en bicicleta, como caminando, como quieran, pero allá ya ni van a llegar. Está afuera, está salido. El pastor le dijo, bueno, mira, dice, si nosotros tenemos algo verdaderamente que darles a ellos, que es lo que ellos necesitan, ellos van a llegar hasta aquí. Pero si no tenemos nada que ofrecerles, no importa el lugar donde estemos, simplemente no van a llegar. No tienes nada que darles, no tienes nada de lo que ellos están buscando. Entonces, eso es lo que usted y yo debemos de preocuparnos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Estamos haciendo lo que Él nos pidió, estamos dando lo que Él nos pidió, y entonces si lo tenemos y lo estamos dando, hermanos, las personas van a llegar, lo van a buscar. Para llegar a Estados Unidos hay que cruzar ahora ese desierto. Usted sabe que muchos ahí pueden quedar, pero como aquí lo vemos como la tierra prometida, literalmente aquí en la tierra, entonces queremos llegar y nos arriesgamos. En lo espiritual debemos de aplicar lo mismo o aún más. Así es de que conozca el tiempo, conozca su tiempo. Pídale al Señor que le dé el usted poder identificar el tiempo del Señor, y entonces esperen en el Señor y el Señor hará. Amén. Así de que pues Dios le continúe bendiciendo, hermanos. Siga orando por los que no están, por los que salieron, que no son muchos, solo es una familia. Y otros que no sé, hay que orar por ellos, póngalos en sus oraciones, llámeles y cuídese de qué habla, cómo habla. Seamos de bendición, de edificación y no todo lo contrario. No llame para murmurar, criticar o otra cosa, llame para edificar. Edifique la vida de la persona, del hermano, y tendrá recompensa de nuestro Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué bonita palabra, ¿verdad? Que el Señor nos ha mandado. Somos más que bendecidos porque tenía esta palabra para nosotros el Señor. Nos da aún conocer, ¿verdad?, los tiempos que ya sabemos que son cortos, pero que el Señor es tan hermoso que nos da esa oportunidad de conocerlos. Amén. Vamos a despedirnos de este lugar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada uno, Señor, que está acá, Señor, en tu casa, Padre. Yo te pido, Señor, que lo sigas bendiciendo aún más, Señor. Mira, Padre, si hay alguna necesidad, Señor, en medio de nosotros, Señor, que tú la suplas, Señor. Mira, si hay alguien con necesidad de trabajo, Señor, suple esa necesidad, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres bueno, Señor, y tú no nos dejas solos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, llévalos con bien, Padre. Asimismo, Señor.
Señor, te pedimos que bendiga, Señor, las ofrendas, Señor, que en este día, Señor, trae mis hermanos, Señor, que sea, Señor, que sea de bendición, Padre, que nunca falte, Señor, el alimento en sus casas, Padre, que nunca falte, Señor, ese amor por ti, Señor. Yo te pido que los llenes, Señor, de tu gracia, que los sanes, Señor, si están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias y te damos toda la honra, la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.